estamos hablando de, vamos a ver, la educación obligatoria. Estamos hablando ya de la universitaria y la formación profesional. Yo digo, los dos momentos que hay de formación específica, o sea, la educación y formación en general son para el desarrollo personal y profesional. La obligatoria y el bachillerato no capacitan, digamos, para ningún ámbito funcional específico, sino son formación general que permite luego continuar estudios. Hablamos, por tanto, de la FP y de la universidad. La formación profesional, aunque tiene, como todas las etapas formativas, cosas muchas que mejorar, se introdujo el módulo de formación centro de trabajo, que son en torno a 400 horas, que el concepto ya no es de prácticas al acabar. El concepto es que dentro de las 2000 horas de los ciclos hay 400 que se desarrollan en una empresa, pero no como prácticas, sino como consideración de que ese tipo de competencias se adquieren en una empresa, no se adquieren en el aula. Y por tanto no es que al acabar de estudiar te vas a llevar una práctica, no, sino que durante el proceso de formación, una parte de él, en este caso el 20% total, 400 horas, las haces en una empresa del sector corporativo. En la universidad, en una serie de carreras se han introducido también créditos en la misma dirección. Lo que pasa es que todavía está un poco más lejano, todavía sigue siendo una formación más general en algunos casos, pero también va la misma línea, que es, en definitiva, asumir, bueno, digo, son o somos profesores, pues también lo sabemos, que por mucho que hayamos estudiado la carrera y por mucho posible que hayamos sacado, hay cosas o las aprendes en el centro o no las aprendes, ¿no? Bueno, pues bajo esa concepción se intenta introducir ya en todas las carreras universitarias, aunque todavía no se ha conseguido lo que se ha conseguido en la formación profesional, es que forme parte de tus estudios universitarios el estar trabajando, no trabajando, formándote en una empresa del sector corporativo. Y esa es la línea de trabajo para todos. No creemos que la solución esté, como lanzan algunos y lanza la propia LOMCE, en meter muchas horas de emprendimiento y de emprendedurismo y de no sé cuánto. También que el espíritu emprendedor, no sé qué, está presente en una serie de ámbitos de la vida, pero en aquello de decir que meter en primaria ya emprendedurismo para que los niños salgan emprendedores. La historia creemos que no va por ahí, sino va realmente en reconocer que hay cosas que no se aprenden en un aula. Y si lo reconoces, el proceso de nuevo es cambiar las prácticas por que dentro de tu etapa formativa tengas espacios de tiempo que los desarrolles en una empresa o en un ámbito profesional del sector.